presidencial. Quedan 18 días para el domingo 14 de diciembre y buscan sumar apoyos tanto del comando de José Antonio Kast como de Janet Jara en la búsqueda de los votos del centro, en la búsqueda de los votos de aquellos que respaldaron a otras candidaturas. Temas que queremos conversar con quien fue candidata presidencial, hoy senadora electa por la región del Maule en representación del Frente Amplio, colega periodista Beatriz Sánchez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Hola Mauricio, hola Paula, ¿cómo están? Buenos días, les mando un abrazo muy grande. Igualmente, Beatriz, partamos por lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Qué tan remesón, qué tanto mueve el tablero la reunión, el encuentro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast? Y sobre todo lo que plantea también, ¿no?, de las coincidencias que hoy día dice tienen temas esenciales con el candidato republicano. Lo venía escuchando justamente a propósito de lo que pasó ayer, que sin duda es algo que se recoge en los medios de comunicación, y me imagino que en estas épocas de campaña, sobre todo en esta segunda vuelta, que yo siempre la interpreto, la miro como una nueva elección, no es que continúe una misma elección ahora con menos competidores, sino que es como una elección nueva. Creo que se trata de dar como golpes mediáticos, en fin. Y me pregunto, porque no lo sé, cuánto efecto provoca en la ciudadanía ciertas como sumas de rostros, y en el caso de un expresidente que no está tan presente en la política cotidiana, ¿no? Que no sé cuánto puede mover esa aguja, me lo pregunto porque no lo sé, y también porque creo que no es una persona que está permanentemente representando a su sector, ¿no? Ayer escuchaba a la misma Democracia Cristiana Activa, ¿no?, a su presidente, al senador reelecto Francisco Buenchumilla, señalar que en los últimos años el propio Eduardo Frei de alguna manera ha ido sostenidamente manteniéndose cada vez, tomando decisiones públicas cada vez más distantes de su propio sector, tanto de lo que fue la concertación como de la propia Democracia Cristiana. Entonces creo que el mismo Eduardo Frei ha ido trazando, es mi interpretación, ¿no?, un camino apartándose de la misma Democracia Cristiana y acercándose más a lo que podríamos decir la derecha política. Entonces esto a mí me parece como un camino que empezó a trazar ya hace un tiempo. Y también no sé hoy día cuánto mueve, y me pregunto también cuánto mueve la aguja estos personeros que no están tan presentes en la vida cotidiana, en una elección que además es una elección que tiene hartas cosas que masticar a propósito del voto obligatorio. Ya. Sin embargo, independiente de eso, que puede ser una lectura, que el cuánto mueve la aguja no se puede medir hoy día, se medirá al momento de la elección, sí, claro, si es que se puede desglosar de alguna manera ese voto. Sin embargo, es un hecho que este es un gesto que consigue Kast y que antes no consiguió Janet Jara. Ella lo hizo explícito en algún momento, sin ir más lejos. En octubre pasado, ella decía que esperaba conversar en algún minuto con él, que ella trabajó muy duro por la campaña de él, en la campaña de segunda vuelta, cuando se enfrentó a la derecha, y ella decía, pensé que iba a ser de la misma manera. Pero bueno, él tiene esa opción. Por lo tanto, en los hechos, más allá de las lecturas, Kast consiguió lo que Jara no. Sí, yo hoy día pensaría, Paula, que hay que concentrarse en hablarle más a las personas, ¿no? Creo que hace bien Janet Jara hoy día en empezar su recorrido por Chile, empezar su recorrido por el norte, y creo que hay que empezar a hablar directo a las personas en esta segunda vuelta, porque lo hizo en toda la primera vuelta con una mirada respecto a cuál es el país que quiere construir, y me parece que eso está súper bien, y creo que hoy día hay que empezar en esta clave de segunda vuelta, volver a conectar con la ciudadanía, ¿no? Volver a conectar con esa ciudadanía que ya marcó una opción en la primera vuelta, y hay que empezar con esa mirada. Creo que hoy día mi mirada sería más que estar buscando, o a lo mejor lo debería ser el comando, pero la candidata es hoy día hablar con la ciudadanía y mostrar lo que ella es. A mí me parece que tenemos una gran candidata que tiene un proyecto de país, a diferencia de lo que hay al frente, que no es un proyecto de país, y hoy día conectar con todas las personas que no votaron por ella en una primera vuelta,
De hecho, lo que dice la propia candidata es una cuestión que es bien fuerte, ¿no? De los dos que están hoy día en la segunda vuelta, la mitad de las personas en Chile que votaron, no votaron por ninguno de los dos que están en la segunda vuelta. Ya, pero hoy día, Beatriz Sánchez, las primeras encuestas coinciden, y por un margen bien amplio, en que la ventaja pareciera estar en el comando y en la candidatura de José Antonio Kast. O sea, yo creo que está difícil, pero creo que cuando se trata de personas votando, esto no son matemáticas simples. O sea, no es 1 más 1 más 1 es 3, porque si algo nos ha enseñado, y creo que las encuestas lo mostraron bien clarito, si algo nos muestra el voto obligatorio, si algo nos muestra el movimiento de las personas a la hora de las elecciones, es que las matemáticas no funcionan tan fácil, ¿no? Las encuestas dijeron una cosa y el resultado fue otro. Entonces creo que yo me manejaría con harto cuidado respecto a hacer una suma simple de lo que viene en esta segunda vuelta. Ya, pero quien votó por Kaiser, quien votó por Matei, ¿va a ir a votar por Jara? Bueno, no lo sabemos. Hay una composición de voto y lo que sabemos es que las personas no siempre, o sea, que los votos hoy día, o la persona no es dueña de sus votos. Lo ha dicho Franco Parisi directamente, y creo que hoy día nadie puede sentirse totalmente dueño de sus votos. La composición del voto está cada vez más compleja, creo, en Chile, a propósito del voto obligatorio. Eso abre, creo, una interrogante gigante. Entonces creo, y por eso vuelvo a insistir, las segundas vueltas son elecciones nuevas, no es algo que continúa o un continuo, ni tampoco una matemática simple, ¿no? De sumar una serie de estadísticas y que te dan un resultado. Ahora, que está difícil, yo acepto que está difícil, pero como decía el gran Nicolás Massú, nada es imposible, bla, 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 ¿no? Beatriz, y ese está difícil, ¿en qué se tiene que traducir? Para remontar esa situación, ¿en qué se tiene que traducir? Mauricio preguntaba por Kaiser, preguntaba por los votos de Matei, ayer Jara hace un nuevo guiño a Matei cuando habla de temas de género, pero está también el factor Parisi, y ahí hay varios que han levantado la alerta a propósito de la invitación al programa que no fue, porque Kast dijo que no al tema de los Bad Boys, de correr el riesgo de terminar perdiendo como la batalla cultural de una campaña que es distinta a la de Parisi por tratar de tener a ese electorado. Carolina Toá decía a propósito del programa puntualmente, pero en el fondo sirve para todo, que hay que tener cuidado porque Parisi va a terminar poniendo la música y todos van a terminar bailando al ritmo de Parisi. ¿Cómo hay que enfrentar a ese electorado y si la estrategia es correcta la que ha llevado adelante hoy día Jara? A ver, yo creo que hablarle a un electorado y buscar los puntos que hay de encuentro con un electorado no es bailar al ritmo de otro de alguien que fue otro candidato. Yo como que apartaría eso. Yo creo que es bueno también mirar efectivamente, una mirada rápida, sí, porque creo que podemos hacer varias miradas, irnos de tesis y todo lo demás, pero una mirada del momento de lo que pasó en la elección de primera vuelta para enfrentar esta segunda vuelta, y yo creo que además es bueno hacerlo. Si las elecciones te muestran cosas, y yo creo que la primera vuelta te mostró cosas, y yo creo que es bueno que nuestra candidata diga, mira, esto es lo que nos mostró en la elección, esto es lo que, y por aquí quiero avanzar. Así que me parece bien que haya una reconfiguración de lo que tú quieras decir, y que quieras hablarle a un electorado que también es un electorado al que podemos llegar y que queremos apuntar, no sé, con el que queremos conversar, bueno, todo Chile también, ¿no? Y a propósito de lo que conversábamos antes, Chile se estructuró de una manera en la votación. Esto no es parejo, o sea, la gente no votó en todo Chile de la misma manera. Y creo que eso es bien decidor. El norte vota de una manera, la región metropolitana vota de otra, o gana otra candidata, y el sur vota de otra manera, principalmente, ¿no? El norte es como más Parisi, la región metropolitana le da un triunfo a Janet Jara, y el sur del país vota más Kast. O sea, hay una votación bien compleja si uno le quiere mirar así, evitando el promedio. Entonces, hay algo de lo que hay que hacerse cargo, creo, para esta conversación con Chile. Entonces, creo que es bueno, es sano que nuestra candidata diga, mira, tengo que cruzar a buscar a un electorado, ver qué es lo que quiero decir, ver cómo lo conquisto de alguna manera, cómo voy a buscarlo, y creo que en eso está, y creo que eso es bueno. Es buena esa conversación con Chile.
Uh-huh. El tema de la seguridad, porque si uno mira, por ejemplo, lo que ocurrió en la región del Maule, Beatriz Sánchez, no habíamos tenido la posibilidad de conversar en todos estos días, felicitaciones de paso además por haber sido electa senadora por la zona, pero claro, junto a Paulina Bodanovich, ustedes son las dos senadoras electas o reelectas en el caso de Paulina Bodanovich en la Cámara Alta, pero la votación favoreció ampliamente a las derechas, tanto en la elección de Andrea Valladares, de Ignacio Urrutia, pero sobre todo del general en retiro Cristian Vial, que obtuvo casi el 20% de los votos él solo, o sea, más de 136.000 votos, lo que da cuenta, porque el discurso de él, básicamente ahí en la región, fue el discurso de la seguridad. ¿Falta que Janet Jara se acerque más a esos temas? ¿Le juega en contra el nivel de inseguridad y la falta de manejo que ha tenido para algunos este gobierno? No sé si ese es el tema que más inclina la balanza en un lado o en otro. Yo que estuve varias veces con Cristian Vial, creo que su tema más que la seguridad era una suerte de mirada sobre el orden. Ese era más bien su discurso, por lo menos las veces que yo estuve y que compartimos en debates, en fin. Uh-huh. Pero yendo más bien a la pregunta, y mirando rápidamente, porque insisto, a mí me carga esas como tesis de 5 minutos, ¿no? Pero entendiendo un poco más al votante de Parisi, creo que había otra cuestión sobre la mesa que tiene que ver con la dificultad para llegar a fin de mes, como los salarios, la diferencia brutal de salarios que hay en Chile, el endeudamiento. Creo que también la elección nos muestra otras temáticas que se agregan más allá de la seguridad sobre la mesa, ¿no? Creo incluso que se complejiza más el discurso en esta segunda vuelta, que no es solo la seguridad, sino que surgen otros temas que siempre están sobre la mesa en Chile y que tiene que ver con la desigualdad, por ejemplo, y la diferencia de salarios y el endeudamiento permanente de lo que llamamos clase media en Chile, y eso es algo que estuvo muy presente en una forma, en un discurso, o en un reconocimiento que hizo uno de los candidatos, que fue efectivamente Franco Parisi. Y creo que ahí hay un tema, a propósito de que la seguridad es un tema, pero creo que hay otros que surgen y que nos muestra la elección de primera vuelta. Beatriz, estamos conversando con Beatriz Sánchez, senadora electa por el Frente Amplio en el Maule. En esa condición, como militante del Frente Amplio, ¿Cuál es el diagnóstico que hace del debate al interior del oficialismo y en el comando con mucha fuerza del gobierno, del rol del gobierno y del presidente Gabriel Boric, que para muchos, y lo han evidenciado y lo han explicitado, si se quiere, en esta campaña ha sido más un pasivo para Janet Jara que un activo? Sí, yo sé que hay varias lecturas y varias discusiones, y mira, yo creo que hoy día, más allá de discutir el rol del gobierno y lo demás, yo creo que hay que estar bien unidos y enfrentar esta segunda vuelta. Pero han sido injustas de alguna manera desde el Frente Amplio, desde la visión del Frente Amplio, han sido injustas las críticas al presidente Boric y el desempeño de Janet Jara en la primera vuelta, por ejemplo, o coincide en parte del diagnóstico que ha hecho y que hizo en algún momento el senador Ricardo Lagos Ver, que decía que los emplazamientos acá desviaban la atención comunicacional y perturbaban de alguna manera el diseño de la campaña. Mira, yo lo que he visto, yo siempre he estado muy orgullosa del gobierno. Creo que el presidente tiene siempre el derecho a hablar a propósito de lo que estamos viviendo, y yo lo dije hace muy poquito. Yo creo que nos puede servir mucho hacer ejercicios de lo que hemos vivido en estos 4 años, o sea, y creo que nos sirve para la campaña también. Podríamos preguntarnos qué habría pasado si Kast gana hace 4 años y no hubiese ganado el presidente Boric. ¿Qué habría pasado si Kast hubiese sido presidente hace 4 años? Y creo que no tendríamos royalty minero que ha beneficiado. Por ejemplo, ahora estoy en Curicó, estoy llegando a Curicó a comunicarme nuevamente con todas las comunidades que me ayudaron en la campaña y con las que me comuniqué. ¿Qué pasa si no hubiese habido royalty minero que beneficia a prácticamente todas las comunas de la región del Maule, y en algunos casos las más pequeñas duplican casi su presupuesto anual? No habríamos tenido royalty minero, no habríamos tenido 40 horas, no habríamos tenido reforma de pensiones, que hoy día beneficia cada vez a más personas jubiladas, incluso duplicándoles la pensión, porque los republicanos votaron todo eso en contra.
Bueno, ninguna de esas habría sido ley, no tendríamos ninguna de esas leyes si es que Kast hubiese ganado hace 4 años. A eso nos enfrentamos. Entonces, creo que estas discusiones, Paula, lo que nos llevan es a no poner el foco en lo que tenemos que poner el foco. Y yo llamo a la gente que nos está escuchando a que piense, ¿qué pasa si gana José Antonio Kast? ¿Qué cosas no pasarían en Chile y no habrían pasado si es que hubiese ganado hace 4 años? Beatriz Sánchez, una última pregunta, al menos de mi parte. ¿A esta altura se requiere un apoyo explícito de la expresidenta Bachelet a la candidatura de Janet Jara? Mira, yo siempre he entendido que la presidenta ha estado con Janet Jara y me encantaría escucharla ahí también, pero creo que eso ya depende de ella y en lo que esté, pero yo siempre la he visto ahí muy cerca de nuestra... Sí, pero está en su candidatura también a la Secretaría General de Naciones Unidas y eso de alguna forma complica además un apoyo explícito, ¿no? Mira, puede ser, yo ahí no me manejo en ese tema de que a lo mejor la complique o no la complique, no sabría decírtelo. Beatriz, una última cosa, ahora sí, en relación al gobierno y a lo que veníamos conversando, el final del mandato del presidente Gabriel Boric, con origen en el Frente Amplio, en su momento en Convergencia Social, ¿cuál es el balance, sobre todo pensando que ya no queda nada y que hay hartos proyectos pendientes en el Congreso, varios de ellos emblemáticos y si no simbólicos de esta administración? Por ejemplo, el fin del CAE y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que si sale del Congreso, tal como la reforma previsional, no va a ser el proyecto original que prometió esta administración y el presidente Boric. Sí. Bueno, creo que cuando uno llega al gobierno, tiene que ir adaptando el gobierno a la realidad que es. Creo que tener un gobierno con un parlamento que no es afín necesita mucha cintura para ir... pudiendo cumplir tus objetivos y pasando por el Congreso. Creo que uno de los grandes logros del gobierno, pese a que no era el proyecto original, era poder sacar el proyecto de pensiones. Si bien no era efectivamente el proyecto que nos hubiese gustado, creo que es importante que termináramos con un proyecto que efectivamente le subiera las pensiones a las personas que es finalmente el gran objetivo, ¿no? Con el FES, ¿la conformidad va a ser la misma, más allá de que solo se termine sacando la banca del crédito con aval del Estado, por ejemplo? Yo creo que sacar a la banca del crédito con aval del Estado hoy día debería ser algo que nos movilizara mucho. ¿Suficiente para cumplir la promesa de montar un nuevo sistema de educación, de financiamiento de la educación superior? Creo que no es solo sacar a la banca, no es suficiente sacar a la banca, creo que tiene que ser un sistema que pueda otorgar financiamiento sin dejar endeudadas a las personas por 20 años. Y que puedan poder pagar este crédito de una manera en que no les afecte su vida diaria. Creo que también eso puede ser una buena forma. Esto se parece bastante a lo que existió en algún momento, que fue el crédito universitario, y creo que eso puede ser una buena forma. Y también avanzar en mayor gratuidad, creo que eso es una buena forma de avanzar, pero creo que seguir sosteniendo el CAE sin que haya una alternativa es una mala noticia, ¿no? Se ha gastado 9 billones de pesos el Estado solo en pagarle a la banca el CAE. 9 billones, que son 9 millones de millones, creo que es un sistema insostenible. Muy bien, pues Beatriz Sánchez, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Bueno, que les vaya bien, un abrazo. Igualmente.